Hay un aspecto de la familia que creo que de repente se soslaya, se deja a un lado. Especialmente en una sociedad como en la que vivimos. Habiendo vivido en los Estados Unidos 40 años, básicamente la mayor parte de mi vida, crecimos en un ambiente en donde los hijos tienen muchos derechos, entre comillas. No se le permite al padre reprender al hijo. Y entra una especie de temor en los padres durante el tiempo de la crianza de los hijos. Yo mismo viví esto. Como abogado tuve clientes que fueron acusados de haber golpeado a sus hijos y había que defenderlos. La ley dice que aun cuando un acusado es culpable, merece una vigorosa defensa o tiene un derecho a una vigorosa defensa, y yo emprendí el camino de defenderlos. Es por eso que en esta tarde quiero compartir con ustedes este tema que considero yo que es de suma importancia. Se llama el fracaso de un padre. El fracaso de un padre. Porque sabe usted, en la actualidad hay un número incontable de seminarios que pretenden enseñarnos cómo mantener a la familia unida. Si usted busca ahí en el internet, va a encontrar un chorro de seminarios, de programas que venden por ahí de cómo instruirlo a usted a que sea un mejor padre. Cómo mantener a la familia unida. Y la verdad es de que, como dijo aquel gran estadista inglés, Winston Churchill, pelearemos en la playa, pelearemos en las montañas, pelearemos en los campos, pelearemos por las calles. Y eso suena exactamente a unas vacaciones familiares con los chavos, porque a veces es difícil. Mujer, si usted tiene un marido, un esposo que trabaja duramente, arduamente para sostenerla a usted y a sus hijos, usted tiene un tesoro incalculable y debe darle gracias a Dios cada día que amanece. Cada día. Porque sepa usted que de repente eso cada vez es más extraño en la sociedad. Ya a veces los hombres no quieren trabajar. No quieren emplear el tiempo en corregir a sus hijos o en enseñar, en guiar a sus hijos. Y le decía yo anteriormente, quiere darle usted un regalo a su familia, a sus hijos, que nunca se les olvide. Deles tiempo. Deles tiempo. Porque nunca jamás en la historia había sido más difícil ser un buen padre como en estos tiempos. Muchos padres nos preguntamos cuando de repente nos vemos con hijos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos pueden enseñar cómo podemos aprender a ser buenos padres? ¿Qué clases podemos tomar? La palabra de Dios, yo les decía, contiene instrucción para cada etapa en la vida del hombre. Desde que el niño empieza a entender o sus facultades cognitivas están en desarrollo,
Cuando entra en el periodo de la adolescencia, cuando entra en el periodo de la juventud, cuando el hombre o la mujercita se casan, cuando empiezan a crear hijos, la palabra de Dios tiene un caudal de conocimiento, de herramientas, para que usted y yo podamos aprender. ¿Cómo es que se puede ser un buen padre? Empecemos con el hecho de que Dios, antes de ser creador, antes de haber hecho al hombre, antes de haber fundado los cimientos de la tierra, Él es Padre. Y Él ha trazado, diseñado la dirección, el camino, un modelo para que nosotros podamos seguirlo como hombres, como padres, como esposos, para que podamos imitarlo en su santa palabra, la Biblia. Porque mire usted, engendrar hijos, eso es lo más fácil. Pero ser padre, eso sí es muy difícil. Porque se es hombre por casualidad. No es algo que se nos pida nuestra opinión o que se nos tome en cuenta. Nacemos hombres por casualidad, pero se es hombre por convicción y por decisión propia. Yo decido amar a mi esposa. Ella ya no está como cuando tenía 19 años, 20 años, no. El pastor Rino decía que el amor es una decisión y está acertadísimo. Porque es algo que usted y yo decidimos. Yo decido amarla. Yo decido quedarme. El hombre puede decir, tengo opciones. Para mí no hay opción. Yo decido amar a mi esposa y quedarme con ella. Pero es tan difícil ser padre que tan solo en los Estados Unidos más de 20 millones de niños han sido abandonados por sus padres. Me refiero a los varones. De todas clases sociales, ricos, pobres, sabios, ignorantes, educados, no educados, han abandonado a su propia sangre. Esta sociedad necesita desesperadamente hombres de Dios que decidan ser y cumplir el propósito de Dios, que ejerciten la autoridad espiritual que Dios les ha delegado para darles a sus hijos, a sus esposas, a su casa, el liderazgo espiritual que tanto necesitan. ¿Cómo? Impartiendo la palabra de Dios, la instrucción, la disciplina, la estructura, el sentido de dirección, el consejo sabio, la corrección, el ejemplo. Si acaso nuestra sociedad, nuestro país, el mundo como tal, tiene alguna esperanza, será cuando los padres nos levantemos y vivamos de acuerdo al consejo, a los lineamientos, al decreto de Dios y conduzcamos a nuestras esposas, a nuestros hijos y los llevemos a Cristo con nuestro propio ejemplo, el ejemplo de nuestras vidas, mucho más que con palabras o con gritos. Y vaya que sabemos gritar. La ayuda, la esperanza no viene del gobierno. No viene de la sociedad, el consejo sabio no viene de los ricos y famosos y la opinión de los sabios y de los entendidos, no. Viene de nosotros los padres cuando recibimos la palabra de Dios que nos enseña realmente a ser buenos padres, buenos esposos. El psiquiatra norteamericano llamado Carl Menninger dijo hace más de 30 años estas palabras. Escuche, y si quiere apunte el nombre y búsquelo después. Carl con K, Carl Menninger dijo hace 30 años, dice, si nuestra sociedad no encuentra alguna manera de prevenir el doloroso abandono, el abuso y la explotación de nuestros niños,
pasaremos el resto de nuestras vidas construyendo manicomios, hospitales psiquiátricos y cárceles para alojarlos. Y esta profecía, esto que el doctor Menninger dijo, se ha convertido en una realidad en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no está haciendo su función. Dios nos muestra en su palabra un desfile de varios padres para mostrarnos, para enseñarnos, para que observemos el fracaso y el éxito de ambos dos, o de ellos. El rey David es un ejemplo grande. Elí, el sumo sacerdote, es otro ejemplo. El profeta Samuel es otro ejemplo. Abraham, el padre de todos los creyentes, es otro ejemplo. El sabio Salomón dijo: el hombre sabio de corazón recibirá y aprenderá el consejo, pero el necio no aprende nada. Sí dice. Queremos aprender en este día de aquellos que fracasaron, sí, para que su dolor no sea nuestro dolor, para que su pena no sea nuestra pena. Y para que aprendiendo de aquellos que fracasaron rotundamente en su esfuerzo, en su afán o falta de ello para ser padres, no suframos lo que ellos sufrieron. Si usted abre su Biblia en segunda de Samuel, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 33, podemos leer ahí unas palabras desgarradoras. Segunda de Samuel 18:33. Dice la Biblia así: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El duro, incontrolable, inconsolable llanto del rey David cuando escuchó que su hijo Absalón había muerto. Y lloró amargamente. Y queremos aprender de este desfile de padres que la palabra de Dios nos muestra para nuestro aprendizaje. ¿Quiere aprender? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, que cada padre en este lugar y aquellos que puedan escuchar esta plática, esta predicación, a través del internet, a través de cualquier otro medio, escuchen este mensaje de tu palabra para que salgamos de este lugar pareciéndonos más a ti, Señor, más que nunca antes, y podamos aprender a ser buenos padres. En el nombre de Jesús. Amén. Como padres terrenales, nuestra máxima prioridad es imitar, emular o ser como nuestro Padre Celestial. Porque Dios también es Padre, decíamos. Fíjese usted cómo nosotros repetimos esto, confesamos esto y una y otra vez. Cuando repetimos el Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo que es una muestra primordial de nuestra responsabilidad como padres. Proveer para nuestras esposas y para nuestros hijos. Esa es una de las la primera responsabilidad de ser padres. Es proveer, es dar. En segundo lugar es proteger, porque el padre protege.
Jesús es el pastor de pastores y protege a su rebaño, dice la palabra. Su vida da por las ovejas. ¿Sí? Y cuando el león viene o cuando el lobo viene a atacar a las ovejas, el pastor pone su vida por las ovejas. No tiene ningún problema en defenderlas, como sea, con los mismos uñas y dientes. De esta misma manera, la responsabilidad de nosotros como padres de proteger a nuestra familia de toda amenaza, de todo peligro, de toda necesidad. Porque Dios el Padre es amor. Por lo cual, otra de las responsabilidades terrenales de cada padre es amar a nuestras esposas y amar a nuestros hijos. La Biblia dice en Efesios 5:25, nos leía el pastor Rino: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Otra parte de esa palabra dice a las mujeres: mujeres, someteos a vuestros maridos como a Cristo. Y las mujeres piensan que la tienen más difícil, pero yo creo que no. El hombre la tiene más difícil porque dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso apunta hacia la cruz, hacia el sacrificio mismo de uno como padre para proteger a sus hijos, a su esposa. Y en la Biblia, el padre es el líder del hogar, no porque sea más fuerte o porque sea más inteligente. Dios sabe que no, sino por cuestión de orden, nada más. Cuestión de orden. Dios delega la responsabilidad del liderazgo espiritual sobre los hombros del padre, no de la esposa, no. Tampoco de la suegra, no. Tampoco del perro de la casa, menos. Tampoco del vecino, tampoco, no. Tampoco es responsabilidad de los maestros de la escuela dominical, aquí no. Es la responsabilidad de nosotros como padres, de ser el líder espiritual, el sacerdote de nuestra casa. Y necesitamos empezar a actuar como tales. Con mucha frecuencia a las mujeres les cuesta mucho trabajo someterse a su esposo. Pero creo que resulta esa reticencia de su falta de entendimiento a lo que corresponde someterse. Si usted abre la palabra de Dios, antes de que usted encuentra ahí en Efesios 5 y 6, antes de que usted encuentra el texto que dice someteos a las mujeres, que les diga que se sometan a los maridos, dice someteos los unos a los otros. Y yo le he instruido a mi esposa, yo la he enseñado que ella tiene la obligación de sujetarse a mí en la medida en que yo me sujete a Cristo. Si ella no ve que yo me sujeto a Cristo, no tiene ninguna responsabilidad de sujetarse a mí. Ese es el orden de Dios. Porque yo soy el líder espiritual, soy el sacerdote de mi casa. Soy el que va al frente, dirigiendo a la familia, conduciéndola por camino seguro. Y en esta capacidad que Dios me ha dado, que me ha delegado, tengo que hacer lo mejor posible por conducirlos con seguridad a la patria celestial. Y asegurarme el desarrollo de sus vidas, tanto de mis hijos como de mi esposo. Usted y nadie más que usted es el líder espiritual de su casa. Que nadie le diga otra cosa. Antes de que diga someteos los unos de los otros, dice sed llenos del Espíritu Santo. Una mujer llena del Espíritu Santo es una mujer sumisa.
Porque eso es lo que ordena la Biblia. De modo de que si usted no se somete a su marido, usted no es llena del Espíritu Santo. No se equivoque. Una mujer llena del Espíritu Santo no tiene absolutamente ningún problema en someterse. Porque la sumisión no es cuestión de represión, ¿no? Tampoco es cuestión de humillación, tampoco. Es nomás el reconocer la posición que Dios ha delegado sobre el esposo para dirigir el destino del hogar. Es todo. Otra de las reticencias o de la resistencia que encontramos en la mujer es a causa de los abusos de los maridos, que actúan más bien como patanes que como caballeros. Usted y yo necesitamos actuar en nuestra casa como sacerdotes, como líderes espirituales. No se crea de lo que esta sociedad cada vez feminizada nos está tratando de decir, lavándonos el cerebro poco a poco, haciéndonos pensar que podemos cambiar, abdicar, abandonar la posición de responsabilidad que Dios nos ha dado. Y por la que un día no muy lejano, Él nos va a pedir cuentas. José, Miguel, Carlos, Rafael, Antonio, Jesús, ¿qué hiciste por tu familia, por tu esposa, por tus hijos que te encomendé para guiar, para enseñar, para instruir, para conducir? ¿Qué hiciste con ella, con ellos? ¿Cuál va a ser su respuesta? Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Fíjese que dice vosotros padres, no dice vosotros madres. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Noé predicó por 120 años sin siquiera ganar un solo convertido. Pero construyó un arca y salvó a su familia. La tormenta ya está encima de nosotros, varones. Ya está encima de nosotros. Es mucho mayor que la tormenta para la que se preparó Noé. Usted y yo estamos construyendo algo. Lo desafío a que construya bien el arca, donde se salvarán sus hijos, su esposa. Ellos confían en usted. Y usted y yo tenemos que hacer lo posible por hacer las cosas de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo a nuestras ideas. Sus hijos esperan que usted los pueda espiritualmente librar de esta sociedad que cada día se hunde más. Parece una coladera nauseabunda de porquería y de podredumbre moral. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es el mandato de Dios a través del apóstol Pablo. Los hijos de esta generación y de nuestra sociedad han sido provocados a ira por los padres. Y el fracaso de los padres no es una historia nueva o novedosa. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos cómo Israel se niega a obedecer a Dios. Y le dijo el Señor Jehová, ahí en Números 14, 32 y 33, les dice a los israelitas, en cuanto a vosotros, refiriéndose a los hombres mayores de 20 años, todos ellos, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán vagando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, es decir, hasta que se mueran. Dios simplemente está diciendo, sus hijos pagarán por su testarudez, por su necedad, por su torpeza espiritual. Vagando por el desierto ardiente por 40 años.
hasta morir. Es un precio increíble que pagaron por la necedad de sus padres. Aquellos padres le pasaron la factura a sus hijos y los hijos las pagaron. Padres ingratos de esta generación en la que vivimos hoy. 20 millones de hijos han sido provocados a ira. Padres que no los aman lo suficiente para llamarles ni siquiera en su cumpleaños. Por ahí una hermana me platicaba cómo su padre se marchó y jamás volvió, igual que el mío. No habiendo tenido un marco de referencia adecuada. Cuando yo estaba noviando con mi novia, con mi esposa hoy, le decía, mira, yo no quiero que nuestra vida sea una repetición de la misma historia. Tu padre y tu madre vivieron matrimonios fracasados, destruidos, destrozados, igual que la mía. Yo quiero marcar la diferencia y voy a aprender en la palabra de Dios, porque no hay otra manera. No quiero ser un fracasado. Quiero ser un padre que ame lo suficiente a su esposa y a sus hijos, que los cuide, que los proteja, que provea para ellos. Pero no solamente aquí en Estados Unidos, en México es lo mismo. Jóvenes que han sido provocados a la ira. No de balde el nivel de suicidios en los adolescentes es tan alto, porque los padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Jovencitas que prefieren huir, largarse de la casa a la edad muy temprana porque no pueden tolerar la manera como sus padres se llevan o como los quieren educar. ¿De dónde han aprendido a romper, a violar el vínculo matrimonial, el pacto matrimonial que hicieron delante de Dios? Lo han aprendido de sus padres, porque los ven hacer precisamente eso y luego se espantan los padres de lo que están viviendo en esta generación. La Biblia enseña, instruye al niño. La palabra griega para instruir es gimna. Viene de ahí tenemos la palabra gimnasio. Y yo le decía que cuando hablamos de una palabra, ya sea en griego o en hebreo, es con la idea de ampliar el contexto para que la podamos entender. Y podemos claramente entender la palabra gimna, que es de donde tenemos gimnasio. Y esto da la figura de un entrenador, un instructor que lleva al niño al gimnasio, donde se le enseña una y otra vez a aventar la pelota para que caiga en el aro hasta que se vuelve experto. Una y otra vez. Y es como el beisbolista que una y otra vez le tiran la bola y le pega, o el futbolista tratando de tirar el gol y se vuelven expertos. Eso es lo que quiere decir instruye al niño. De la misma manera, usted y yo, padres, debemos enseñarle a nuestros hijos a orar, a tener una relación con Dios. ¿Cómo? Orando con ellos. Orando con ellos. Incansablemente, una y otra vez. Enseñarlos a leer la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola con ellos. Sentándonos a un lado de ellos o antes de dormir, meditando en la palabra de Dios, diciéndoles, ¿qué entiendes tú acerca de esto? Preguntándoles qué piensan al respecto de esta enseñanza, de esta parábola, de esta historia, que refuerza la necesidad de modificar nuestras conductas una y otra vez, porque así aprenden los hijos. Recuerdo que mi hijo me decía, papá, ya me la sé. Mi trabajo es repetírtela ad nauseam, hasta las náuseas, quiere decir. Y la vas a oír otra vez. Pero es la manera como ellos aprenden. Una y otra vez. Usted le enseña a ir a la iglesia. ¿Cómo? Yendo a la iglesia, no mandándolos.
yendo con ellos una y otra vez, trayéndolos usted mismo. Cuando usted los envía, cuando los manda con su mamá, lo único que les está diciendo a los hijos es que Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia es solo para viejas, para mujeres. Y esto no es así. Pero cuando seas grande, usted le está diciendo cuando hace eso, y puedas beber cerveza y maldecir como un marinero de agua puerca, como yo lo hago, entonces puedes quedarte en casa y esperar a tus amigotes para ponerte hasta las chanclas. Eso es lo que usted le está diciendo. Pero si usted lo conduce y lo trae y le enseña y ora por él y ora con él y le lee la palabra de Dios y trata de sondear qué tanto está entendiendo, es lo mejor, porque de otra manera usted lo único que está haciendo al enviarlo es difamando el nombre de Dios con su hijo, con su hija. No lo mande, mejor tráigalo. ¿Sabe una cosa? Los hijos tienen un deseo puesto por Dios en el corazón. Puesto por Dios en el corazón de ser como usted. Ellos no quieren ser como el pastor Oscar o como yo. No, ellos quieren ser como usted, como su padre. No quieren ser como el maestro de la escuela dominical, quieren ser como usted. Para bien o para mal, quieren ser como nosotros. Yo recuerdo que mi hijo caminaba a un ladito de mí, exactamente como yo camino. Y sus hijos hacen lo mismo. Quieren hablar como nosotros. Si usted maldice, ellos van a maldecir. Si usted engaña a su esposa, ellos van a engañar a su esposa. Si usted miente, sus hijos, sus hijas serán iguales o peores que usted. Si usted vuelve a la casa ebrio, borracho, perdido, como algunos lo hacen, ellos también lo harán. Si usted golpea a su madre, ellos también lo harán. Porque piensan que es algo normal. No, ni siquiera se molesten en decirles, usted haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque harán exactamente lo que usted hace y nada más. He escuchado a muchos padres cristianos, entre comillas, sentados en una reunión familiar orgullosamente hablando de sus pecados pasados y de sus sinvergüenzadas delante de sus hijos. Ellos salen y van y tratan de hacer lo mismo, de imitar lo que usted dijo que hizo e incluso de superarlo. No seamos ilusos. Cuando ellos escuchan esa basura, es precisamente lo que ellos quieren hacer y la quieren hacer mejor. Hace años escuché un poema que capta la esencia de este punto en esta plática y quiero compartirla con ustedes. Dice así el poema: para recibir el beso de buenas noches, el niño se paró al lado de mi silla una noche y levantó su carita ansiosa hacia mí, un rostro lleno de amor y de dulzura. Mientras abrazaba al hijo que Dios me dio, di gracias a Dios por mi buen hijo y con esperanzas me dije, ojalá que siempre continúe así. Con sus pequeños brazos en derredor de mi cuello, le escuché decir 4 simples palabras que nunca olvidaré. 4 palabras que aún me hacen orar. Sus palabras hicieron que mi alma se turbara y recordara los secretos que nadie más sabía hasta hoy. Me dijo, papá, seré como tú. Papá, seré como tú. Nunca lo olvides. Yo bendigo a Dios porque mi hijo no fue como yo. Quiero que usted recuerde algo. Quiero que recuerde que Dios premia o juzga a los hijos de acuerdo a la conducta de los padres.
La Biblia establece que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice Éxodo 25. La verdad es de lo que usted y yo hacemos afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos por 120 o 160 años. Dios mismo lo dice, nunca se le olvide. Y piénselo bien. El fruto, el resultado de su conducta será visto a la mitad del siglo XXVII. Por lo que usted hace en casa hoy. De igual manera, la gracia de Dios se extiende a los hijos a causa de la conducta de los padres. La Biblia comprueba que la conducta de los padres afecta a la vida de los hijos. Dios le dijo al sabio Salomón, quien tenía tantas riquezas como ningún hombre jamás las ha tenido en la tierra, tanto poder, tanta autoridad, pero a causa de las debilidades, de las flaquezas, resbaló, cayó. Dejó que sus esposas controlaran su corazón, lo inclinaran a la idolatría para adorar otros dioses. Ahí en Primero de Reyes 11:11 dice así: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti tu reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Ahí lo tiene. No por ti, pero porque yo amaba a tu padre, le dice Dios. No le causaré descrédito, desgracia mientras tú vivas, pero apenas muera, todo se derrumbará de lo que quede de ti. Y Dios extendió su gracia a Salomón por cuanto amaba a David, su padre. Pero mire usted la vida de David. La vida de David se lee como una obra maestra. Se lee como una historia de romance. David, que ascendió gradualmente. Un tiempo fue un pequeño pastor de ovejas. Pero Dios lo ungió y se convirtió en un rey. Se convirtió en el Terminator de gigantes cuando mató a Goliat. David era el Rambo de Belén. Las canciones y composiciones de David eran el hit parade número 1 de Israel. Tenía una mente brillante, una inteligencia como pocas. Su valor era inaudito, extraordinariamente ilimitado. Mató a un león con sus propias manos y a un oso sin ninguna otra arma que sus propias manos. También era poeta, músico consumado, un guerrero, un estadista. Se elevó de una estridente victoria hacia otra y llegó a ser rey, no por nacimiento o por derecho real de sangre que perteneciera, sino por el derecho que le otorgaba el haber logrado lo que él había logrado. Era la personificación de Mr. Éxito. Era un genio, un estratega militar, un estadista. Unas pocas tribus dispersas por ahí las convirtió en un país poderoso, temido, respetado por todos sus vecinos. Y fue también un genio financiero, de tal manera que hasta hoy se sigue conociendo la época del rey David como la época de oro de Israel. Si David hubiera vivido en estos tiempos, seguro que hubiera escrito un libro del desierto a la Casa Blanca. Del brillo sensacional, del poder, de la grandeza. De pronto se escucha ese llanto incontrolable, incontenible, que parece escucharse en cada rincón del palacio. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar, hijo mío? Todo el fracaso moral de la propia vida de David lo había encontrado y lo miraba cara a cara.
mientras miraba los restos de una vida inmoral que había vivido su hijo, lloraba todos sus éxitos, de todos los éxitos que tuvo. David fue un completo fracaso como padre. Pero ¿cómo es que fracasó? Fracasó porque Absalón era su hijo favorito, era su chiqueado. Absalón no había nacido un perdido, un rebelde. Cuando era amamantado por su madre, él no era un asesino a sangre fría. Pero después de observar a su padre planear la muerte de su mejor amigo, se llamaba Urías Eteo. Después de ver a su padre engañar a su esposa en el acto de adulterio con Betsabé, se convirtió en un asesino a sangre fría. Su padre le enseñó a traicionar. Su padre le enseñó cómo mentir con éxito. Su padre le enseñó cómo ser un asesino y aprendió bien. Absalón reunió un ejército de rebeldes allá en las montañas de Efraín, dice la Biblia. El rey David envió a Joab, el comandante en jefe de sus ejércitos, que iban a acabar con la rebelión de Absalón. Absalón no tenía la idea de avergonzar a su padre, no, quería matarlo. Sin embargo, escuche usted cómo David les encarga que traten bien a su hijo rebelde, asesino. Dice la Biblia que David le dijo a su general: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. David amaba entrañablemente a su hijo. Amaba ese engendro malagradecido. Y miremos a los ejércitos de David y el ejército de los rebeldes chocando, guerreando en una lucha cuerpo a cuerpo. Y podemos ver cómo más de 20,000 hombres murieron en pocas horas. Y de pronto, en el fragor de la batalla, Absalón, como todos los cobardes, trata de huir para salvar su pellejo y lo hace montado en un mulo, en una bestia de carga. Y entra debajo de las ramas espesas de un árbol y se enreda de las greñas del pelo. Y Absalón queda suspendido en el aire, entre el cielo y la tierra. Y el mulo se sigue de frente y él se queda colgado del cabello. Y persiguiéndolo atrás viene Joab, el general de 5 estrellas, tomando dardos, dice la Biblia, que tomó dardos y los clavó en el corazón del joven, y la sangre fluyó a raudales. Después llegaron 10 escuderos, 10 guardaespaldas de Joab, y terminaron el trabajo sangriento. Y lo descuelgan y lo avientan en un gran hoyo y levantan sobre él un gran montón de piedra. Eso es lo que se hace con un animal rabioso. Y eso es lo que hicieron con él. Y el rey David estaba sentado a la entrada de la ciudad, esperando ansiosamente noticias. Y de pronto el vigía de la ciudad observa y dice: ahí viene alguien que trae noticias. Esa es la manera como se daban las noticias en aquel entonces. No había CNN. Y llega el primer mensajero y David lo aborda y le pregunta, y dice: la victoria es nuestra. Pero David lo único que le interesa, y le pregunta: ¿cómo está mi hijo Absalón? Pero no tuvo respuesta. Y cuando llega el segundo y el mensajero contesta, cuando David le dice: ¿cómo está mi hijo? Tu hijo está muerto, dice. Y esas palabras traspasan el corazón de David, como si un puñal mismo hubiera atravesado su pecho. Y David luego sube las escaleras corriendo fuera de sí.
Y se va a sus recámaras reales y llora amargamente. Sus sollozos literalmente son truenos que se escuchan en todo el palacio, en todos los rincones y en la ciudad. Hijo mío, Absalón, hijo mío, dice. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar, hijo mío, Absalón? 20,000 soldados habían muerto. Y el rey estaba llorando por ese rebelde desalmado y sinvergüenza. No llora por los héroes caídos de Israel. Llora por la serpiente, la víbora que él creó. De todos sus éxitos, David fracasó miserablemente como padre. En esa hora hubiera cambiado todos sus éxitos militares, todos sus éxitos personales, financieros, para tener vivo a su hijo con él. El precio del éxito fue muy alto, muy alto. Padres, permítame decirles algo. Si usted logra una fortuna de 100,000 millones de euros, pero pierde a su hijo, el precio ha sido muy alto, muy alto. David construyó una nación, construyó un ejército, una fortuna, pero fue un fracaso al construir la vida de su hijo. Fracasó en absoluto. Varón, tal vez usted sea un gran médico, un gran carpintero, un gran chofer, un gran hombre de negocios, un gran profesor, un gran militar, brillante, y usted tiene los diplomas y el dinero para comprobarlo. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué clase de padre es usted? ¿Qué clase de padre es usted? ¿Dónde están sus hijos hoy? ¿Están acaso colgando de un árbol con el pecho destrozado por las drogas? ¿Por el alcohol? ¿Están quizá colgando de un árbol traumatizado con una vida llena de cicatrices por el estilo de vida inmoral que usted les dio? ¿Que usted les enseñó? ¿O están aquí en la casa de Dios? ¿Sabe usted? Hay errores en la vida que usted y yo podemos corregir. Habiendo errado, nos oímos decir, lo haré mejor la siguiente vez. Pero en la crianza de los hijos no hay otra vez. Ya echamos a perder una vida. Ya desgraciamos una vida. Y David sabía claramente que su pecado lo había alcanzado, porque había sido un mal padre. Si hubiera sido un padre diferente, su hijo estuviera con él en el palacio y no tendido, sangrando, destrozado en un hoyo, en el bosque frío, como si se tratara de una bestia, odiado por casi todo Jerusalén. Y David vivió un infierno emocional el resto de su vida. Escúcheme, Dios perdona, Dios restaura, pero las consecuencias de su vida, de eso nadie lo libra. Nadie. Vivió en un infierno, sabiendo que le dio a Absalón todo lo que más pudo, menos él mismo. No tenía tiempo. Perdió a su hijo. Y este triste recuerdo le asediaba constantemente. Pero mientras Absalón lo correteaba por el palacio del rey para pedirle que arreglara su caballito o su carrito, estaba muy ocupado con los asuntos del reino o con su amante Betsabé, con el ejército que tanto amaba. Pero ahora no estaba tan ocupado para llorar amargamente, con el corazón deshecho. ¿Y sabe? Usted tampoco lo estará. La sangre de Absalón manchaba las manos de David. Había empleado los dos métodos más efectivos de abuso infantil que se conocen en la historia del ser humano: el mal ejemplo y la negligencia. Esos son los dos ejemplos o los dos métodos más
efectivos de abuso infantil: el mal ejemplo y la negligencia. Porque David fracasó como padre. Primero, porque dejó que alguien más criara a su hijo. La revista Newsweek americana recientemente publicó un artículo que se llama ¿Quién está criando a nuestros hijos? En Estados Unidos, ¿sabe quién es la número 1? La criada. Y qué bueno que usted puede tener una criada, pero la criada no es el fundamento moral de los hijos, no. Es usted. ¿Sabe qué ocupa el segundo lugar? La televisión. Yo le aseguro que la televisión no es una criada permanente, ni tampoco es la que modela o debe modelar el carácter moral de los hijos. Y si así lo es, que Dios le ayude. ¿Quién está criando a sus hijos? ¿Las pandillas de la calle? Enseñándolos a robar, a delinquir, mientras que buscan un liderazgo que usted no les ha dado, porque usted está trabajando. Y a veces les decimos: estoy trabajando para tu futuro. ¿De veras? El padre ausente que está criando un pandillero peligroso. El ausente que cría un terrorista en potencia. El padre ausente que no se toma el tiempo para enseñarlos, para instruirlos, para hablar con ellos. Hay alguien más que está interesado en instruirlos, pero a usted no le conviene, porque le va a asustar lo que les enseñen. Un estudio de UCLA dice que en promedio un padre habla con sus hijos menos de 3 minutos al día. Y usualmente es para regañarlos. Pero en cambio miran televisión de 10 a 14 horas al día. Si usted no se compromete como padre, los demonios del infierno están esperando devorar a nuestros hijos. Mejor le sería a usted y a mí que nos envolvamos y que nos interesamos en la vida de nuestros hijos, porque la alternativa es muy desastrosa. David fracasó porque fue un padre pródigo. Un padre pródigo. Se alejó de Dios. Y Absalón iba perfectamente a la par de él. Pero cuando David se arrepintió, Absalón se siguió de paso. Y siguió en su maldad. Lot llevó a sus hijos a Sodoma y Gomorra. Los ángeles de Dios los sacaron de allí. Pero sus hijos todos murieron allí. Usted puede introducir a su hijo al pecado y será un milagro de Dios que logre sacarlo del pecado. Se dice que un alpinista escalaba una montaña muy conocida, muy peligrosa, y llevaba a su hijo. Llegando a un sitio muy peligroso, le dijo al muchacho: hijo, es importantísimo que te fijes bien donde pisas. Un mal paso significa la muerte. Y el muchacho contestó: no te preocupes, papá. Tengo mi pie y estoy pisando exactamente donde tú pisas. Y así es en la vida. Su hijo o su hija están pisando exactamente donde usted pisa. Podrán los pies justamente donde nosotros los ponemos. David fracasó como padre también porque se negó a disciplinar a su hijo. Tenía el valor para matar gigantes, para matar leones, para matar osos, pero le faltó el valor para disciplinar a su propio hijo. Y este llegó a ser un malcriado, un sinvergüenza, y después se convirtió en asesino. Permítame decirle cómo crear un malcriado. Esta es la fórmula perfecta. Denles todo lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y serán unos malcriados. Si su hijo le dice: papá, ¿me das una troquita roja si me porto bien?
Así como decía mi hijo, papá, ¿me regalas una troquita roja si me porto bien en la iglesia? ¿Y sabe lo que le contesté? Te daré un traserito rojo si te portas mal. Ahí lo tiene. Hay una gran diferencia. Usted y yo no tenemos que comprar la disciplina de nuestros hijos. Tenemos que ordenarla. Solo entonces sucederá. La palabra de Dios es muy específica y clara en esto. Eso es un trabajo y es una obligación del Padre. Y se necesita hacer con firmeza. O bien Dios nos va a disciplinar a nosotros. Apréndalo en la Biblia. Elí era el sumo sacerdote de Israel. Tenía 2 hijos adultos y se negaba a disciplinar a sus hijos. Eran borrachos, sinvergüenza, y cuando pecaban, Elí trataba de cubrirlos, de buscarles excusas, diciendo, bueno, los hombres siempre serán hombres. ¿De veras? Lea usted el resultado. Dios mismo mató a Elí. Porque no disciplinó, porque no les estorbó el pecado a sus hijos, dice 1 Samuel 3:13. Y hoy en día las escuelas parecen más bien manicomios que escuelas. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No quiere decir a las 5 de la mañana, quiere decir cuando están en edad de entender. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No significa matarlo, no significa azotarlo, no. Cuando usted tiene que hacer eso, quiere decir que hubo un rompimiento en la comunicación. Y su hijo no entiende lo que usted está diciendo. Les tenemos que explicar a nuestros hijos la disciplina, porque esta es necesaria. Finalmente consideremos a Abraham, el padre de todos los que llegamos a creer. ¿Por qué Dios seleccionó a Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham, el padre de todos los que creen? Dios llamó a Abraham y le dijo, ven y te enseñaré a todos tus descendientes, la arena del mar y las estrellas de los cielos. La arena del mar habla de una familia terrenal, una familia terrenal sin número, como es evidencia en el pueblo judío y el pueblo árabe. Las estrellas del cielo hablan de una familia espiritual, innumerable, como es evidencia en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Él es el Padre de todos los creyentes. Es la figura monumental del Antiguo Testamento. Y aquí está la respuesta. Por esto es que lo escogió Dios. Dice en Génesis 19, porque yo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, era un hombre que había educado correctamente a sus hijos. En otras palabras, Dios está diciendo, estoy escogiendo a Abraham porque sé que él va a instruir a sus hijos en mis caminos. Isaac era el único hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y no lo echó a perder. Lo llevó al monte Moria, le enseñó el camino del Señor. Se tomó el tiempo, la dedicación, hubo lágrimas, sí, pero Abraham fue el líder espiritual de su casa. ¿Lo es usted? ¿Lo es usted? Si Dios mató al sumo sacerdote Elí porque no disciplinó a sus hijos, no me diga que no se encargará de aquellos que no disciplinen a sus hijos. Mejor diga que no ama a sus hijos. Porque eso es lo que hace la disciplina. Cuando usted no los disciplina, eso se llama cobardía. No los disciplina porque es demasiado débil para hacerlo. La Biblia dice que lo hagamos. Si no lo hacemos, los veremos llorar y lloraremos con ellos.
Y si usted, como muchos hermanos me han dicho, es que yo siento feo cuando lo tengo que disciplinar, yo también. Es que siento como que me dan ganas de llorar. Llore ahora que hay tiempo, ahora que hay remedio, y no cuando tenga que llorar, cuando lo vaya a visitar en la cárcel, porque es exactamente donde terminarán si usted no los disciplina. Porque mire, si no le obedecen a usted, no lo miran como una autoridad espiritual, si no lo respetan, no van a respetar a nadie más. Ninguna ley, ninguna autoridad, y las consecuencias van a ser muy tristes. Dios permitió que el corazón de David fuera destrozado por la muerte de Absalón. Fácilmente puede permitir que el de nosotros sea destrozado. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo o con su hija? ¿Cuándo fue la última vez que lo aconsejó? Que le alentó, que repasó con ellos el mapa, el programa de la vida. Pero ¿qué digo? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor usted nunca lo ha hecho, nunca. Cuando mis hijos eran pequeños, yo me sentaba con ellos y les decía, este es el plan de vida para tu vida. Pero pastor, usted me está diciendo que usted les dirigió la vida. Claro. ¿Por qué cree que Dios me dio 20 y tantos años de ventaja sobre ellos? Yo sí sé, ya viví. Y voy a guiarlos en el temor de Dios de la mejor manera. Mira, Tony, este es el plan de vida para ti. Tienes que estudiar una carrera. Si Dios te llama al servicio, Él va a proveer, pero si no, necesitas una carrera para poder sostener una familia. Estudia lo que tú quieres, pero vas a estudiar. A mi hija lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Aquí estamos ahora, Tony, en 5 años, y con la gracia de Dios, esto es a donde debes de llegar. No hay duda de que si usted les deja una fortuna en oro, pero una vida sin Dios, usted ha hecho una mala inversión. Yo no les puedo dejar dinero, ni posesiones, ni bienes, pero lo que les quiero dejar es el temor de Dios en el corazón. La disciplina, el orden, la estructura, el sentido de dirección, para que sepan a dónde van y por qué van allá. Un día dejarán el seno del hogar y serán ya sea un Absalón o un Isaac. Serán un Hitler o un Billy Graham. Dejarán el hogar para ser maestros o tiranos, músicos o asesinos, pero con su liderazgo espiritual cumplirán el propósito de Dios para sus vidas. Por eso, padres, paguen la televisión. Traigan a sus hijos, a sus hijas. Impártale los principios de Dios. Y si aún no los tiene, obténgalos, que mucho los necesita. No llore como David. Póngase de pie, por favor. Si usted considera que hasta hoy no ha sido el padre ideal, el padre que sus hijos necesitan, si no ha invertido tiempo en ellos, si no ha invertido esfuerzo, si no los ha enseñado propiamente, bueno es reconocerlo delante de Dios y cambiar de dirección. Si nosotros los seres humanos pudiéramos entender la ventana tan pequeña que tenemos para influir en la vida de nuestros hijos, seguramente cambiaríamos. Me refiero a usted, padre. Para las madres tengo más. El niño, cuando nace, no entiende nada.
Cuando tiene 4 o 5 años apenas empieza a entender. Y es cuando quiere ser como usted, quiere ser como yo. Y si usted no imparte enseñanza, principios, entonces le queda una ventana muy cortita, porque entonces cuando el niño empieza a ir a la escuela a los 7 años, lo que usted enseña compite con las voces que escucha en la escuela. Y si usted no se dio el tiempo para instruirlo y que escuche su voz y vea su ejemplo, entonces él va a escuchar otras voces y ya se perdió el negocio. Básicamente de los 7 a los 13 años, son apenas 4 o 5 años de la ventana de oportunidad que tenemos. Después de los 13 años, buena suerte. Porque ya ni quieren andar con usted, ni quieren ser como usted. Usted ya es el viejo que no sabe nada. ¿Tú qué me tienes que decir? ¿Tú qué sabes? Yo los he escuchado hablarle así a sus padres. En mis tiempos, si yo le hablaba así a mi mamá, iba a recoger los dientes hasta allá, a aquel lado. Después de los 13 años, casi imposible. Antes que se marchen del hogar, antes que se vayan, instrúyalos en el camino de Dios. ¿Sabe usted que hay estadísticas que dicen que si el niño se va a la universidad, después de los 18 años se marcha a la universidad y no ha aceptado a Cristo en su corazón, las posibilidades de que acepte a Cristo de adulto se reducen de una manera impresionante? ¿Por qué? Porque empieza a formar y a forjar su carácter, su mente. Y ya es un trabajo de convencimiento extraordinario para hacerlo entender. Pero cuando están tiernitos y usted los puede guiar, no desperdicie esa oportunidad. No vaya a ser que llore como David. Si usted quiere aprender, si usted reconoce que no ha sido el padre ideal para sus hijos y quiere serlo, dígaselo a Dios y levante su mano. Si usted ha sido un padre extraordinario, felicidades. Pero aún con todo, yo no me considero un padre extraordinario. He tratado y he fallado en muchas cosas, pero a lo mejor de mis habilidades y de mi conocimiento, en la palabra de Dios he instruido a mi familia y a mi esposa, con el ejemplo, con la dedicación y con el tiempo. Señor, mira a estos hombres, a estos padres, a estos varones. Te pido que tu santa gracia nos enseñe, nos ayude, nos abra la mente con claridad para que podamos ver el riesgo en el que están nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, danos fuerzas, danos capacidad, danos sabiduría. Empezamos aprendiendo cómo obtener la sabiduría. Proseguimos con el valor del matrimonio que tú creaste. Y ahora hemos aprendido acerca del fracaso de un padre que se desobligó y se desentendió de sus hijos por hacer otras cosas que le parecieron más importantes. Y tuvo que llorar con tanta amargura. Ciertamente tu palabra tiene tanta instrucción para nosotros. A lo mejor nunca habíamos considerado eso. Y pensamos que con darles comida y sustento y ropa y un lugar donde vivir, estamos haciendo mucho. Pero tú nos diste a nuestros hijos para llevarlos a ti nuevamente. No tan solo para lograr que sean hombres, sino para que sean hombres productivos,
hombres fieles, hombres de Dios. Ayuda a cada varón aquí. Ayuda a cada madre aquí también. Para ser la mujer la ayuda ideal que el marido necesita. La ayuda idónea, no la ayuda errónea. Habla al corazón de cada mujer, de cada hombre, pero principalmente a los padres, porque en ellos has depositado la carga de guiar a su familia, de instruir a sus hijos y a su esposa. Hazlo, te lo pido con todo mi corazón. Que ningún padre en este lugar llore lágrimas de dolor a causa de su insensatez y de su negligencia y su mal ejemplo. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén y amén.